no meditamos en él, ¿eh? Todos somos personas pecadoras, impuras. Incluso estamos desprovistos de poder ver a Dios. Sin embargo, en su inmensa misericordia, Dios nos ha permitido a nosotros, personas pecadoras, que le glorifiquemos con canciones, con cantos, que le oremos y también que prediquemos su palabra. Yo le pido perdón a Dios por las faltas, por los errores que puedo llevar conmigo y agradecerle que me haya permitido en esta ocasión predicar su palabra. Cuando yo era un adolescente en Cuba, cobraban la medicina, no era gratuita. Y había un médico de apellido Huerta que era el médico de la familia. Y me acuerdo que a la entrada de la consulta decía, trate siempre de pagarle a su médico. Si no le quiere cobrar, de todas maneras, páguele, porque el médico no puede tener preocupaciones económicas. Parecía bien, ¿eh? Y entonces yo quiero decirle que para que el predicador pueda predicar su tema con libertad, necesita no tener presiones de tiempo. Tenemos que tratar de conseguir que el tiempo previo a la predicación no consuma el tiempo del predicador. Es un consejo. Bueno, solamente, y si no les gusta el consejo, me perdonan, pero bueno, me pareció que debía decirlo. Una de las cosas más importantes, y no es porque yo lo vaya a hacer hoy, que se hace el sábado en la iglesia, es la predicación, compartir la palabra de Dios. Todo lo demás es relleno. Bueno, entonces, están allá tratando de poner el PowerPoint. Ya lo consiguieron. Lleva por título El último que será primero. Qué interesante, porque esto responde también a algo que dijo Cristo en alguna ocasión. Entonces, y trata de una importante conversión. Nosotros queremos previamente referirnos a algunas conversiones célebres que, déjenme ver, porque me dejaron esta responsabilidad. Así que esto por acá enciende y por aquí cambia, ¿no? No, parece que no. Enciende cuando está en verde, ¿no? No, no cambia. Ya cambió. No quiere regresar. Bueno, hablaremos de algunas conversiones célebres. No cambia, no retorna. Retorna lo manual al anterior. Queremos hablar de algunas conversiones célebres. Hablaremos de conversiones del Nuevo Testamento, conversiones y que todos conocen perfectamente. Por ejemplo, la conversión de Zaqueo. Fue una conversión espectacular, ¿verdad? ¿Quién era Zaqueo? Un publicano, cobrador de impuestos, un hombre deshonesto, le había robado a muchísima gente, había hecho cosas sucias, y de pronto conoce a Jesús. Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, ¿y qué pasó? La mitad de toda mi riqueza se la reparten a los pobres. Al que le robé le dan 10 veces lo que le había robado. Señores, qué conversión más tremenda, ¿eh? No se parece para nada a la del joven rico, ¿eh? La restauración de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Y cuántas veces tuvo que después ratificar que lo amaba? 3. Una por cada una vez que lo negó. El llamado de Saulo, creo que es una de las conversiones más extraordinarias de la Biblia. De perseguidor a seguidor. De perseguidor a perseguido. Pablo se negó a sí mismo para seguir a Cristo y convertirse en la persona más prominente del Nuevo Testamento. Revelación a la mujer samaritana. No sabemos si allí hubo conversiones, pero lo cierto es que Cristo se reveló a ella y a otras personas allí en ese lugar. El perdón de la mujer adúltera. Se considera que la mujer adúltera era María Magdalena. Y María Magdalena es una de las conversiones también más notables de la Biblia. Entonces, pero probablemente la conversión más dramática, por decirlo de alguna manera, y de la que no se habla tanto, yo creo que esto tiene su problema, ¿eh? Cámbialo, yo le hago señas y lo cambio en manual. Si me pueden atender acá, yo le hago una seña y me lo van cambiando. La conversión más dramática
durante el ministerio de Jesús. Yo creo que todos saben de qué conversión estamos hablando. Estamos hablando de la conversión, voy a dejar esto, de la conversión del ladrón que murió junto con Cristo en la cruz. Pues a la siguiente. Dice Lucas, los que quieran ver, consultar en su Biblia, si no lo tienen allí, Lucas capítulo 23 y versículos 39 al 43. Habían dos ladrones, a Cristo lo habían crucificado entre dos ladrones. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este ladrón estaba expresando exactamente lo que él veía. Un ser humano en la peor condición física, insultado y que no hacía nada. Pero entonces respondiendo el otro le reprendió, el otro ladrón, diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Observen que este segundo ha reconocido en aquella persona a Dios. Ni aún temes a Dios, estando en la condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, confesión de los pecados, en cierta manera. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De esto vamos a hablar dentro de un minuto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La siguiente. Hay dos frases aquí que vamos a destacar y sobre las que vamos a desarrollar el tema. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y la otra, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La siguiente. Esto no intenten leerlo, yo se lo voy a ir desarrollando porque la letra está pequeña. Se refiere al estado físico, al estado emocional, digamos incluso a la gloria de Cristo. ¿En qué condiciones se encontraba en el momento en que este ladrón le dice, acuérdate de mí? Veamos, Cristo estaba clavado en la cruz. Sufría dolores lacerantes, físicos y morales. Estamos hablando de Jesús ser humano, no de Jesús Dios. Clavado en la cruz, sufría dolores lacerantes, físicos y morales. A él no lo amarraron como a los otros, lo clavaron. Sus discípulos se habían dormido en Getsemaní cuando más los necesitaba. O sea, aquellos que habían caminado con él durante 3 años y medio, cuando él más lo necesitó, se durmieron. Judas, que había caminado con él y había visto manifestarse su gloria, lo había vendido. Pienso que esto tiene que haberle dolido a Jesús, porque Jesús amaba también a Judas. Quizás hasta última hora estuvo deseando que no hiciera esta traición tan grande. José ben Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote. ¿Y qué le tocaba hacer a Caifás? Caifás era el que debió proclamarlo como Mesías. ¿Y qué había hecho? Había organizado una conspiración para condenarlo a muerte. Herodes Antipas. ¿Quién era Herodes Antipas? Era hijo de Herodes el Grande. ¿Y quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande es el que había mandado a hacer la matanza de niños cuando nació Jesús. Y ahora que es el hijo, es el que mandó a cortarle la cabeza a Juan. Y llevan a Jesús allí. Y después que Herodes se burló de él, hizo todas las burlas que pudo hacer. Declaró que, bueno, que esto no es de mi territorio. Yo no tengo que juzgarlo a él. Y lo devolvió a Poncio Pilatos. Pilatos. ¿Qué pasó con Pilatos? Pilatos se convenció de que Cristo era inocente. Estaba convencido. Dijo, no veo nada digno de muerte en esta persona. Pero ¿qué hizo? Se acobardó con la multitud y permitió que lo crucificaran. ¿A cambio de quién? A cambio
de un bandolero llamado Barrabás. O sea, cambiaron a Cristo por un bandido. El pueblo, aquel pueblo, el pueblo que Jehová en su tiempo, que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios, sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le prometió que sería en él iba a fundar un pueblo. Atravesó el desierto con sus ganados, sus siervos, sus familiares, y llegó a Palestina y le dijo: aquí voy a formar en ti una gran nación. Ese pueblo que Dios lo estuvo guiando siempre, que lo sacó de Egipto y lo condujo 40 años por el desierto alimentándolo, dándole señales de día y de noche para que supieran el camino que tenían que seguir. El pueblo al que Dios le abrió el mar Rojo para que pasara, y luego el río Jordán, y luego lo llevó a la victoria en innumerables batallas para que conquistara la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado, y lo hizo victorioso en todos esos momentos. El pueblo al que Dios le encargó construir un templo donde Él iba a estar su presencia en ese lugar. ¿Qué clase de pueblo, eh? ¿Cuánto amaría Dios a ese pueblo? Y ese pueblo fue el mismo pueblo que unos días antes había clamado a Cristo como rey. Y le había puesto todas aquellas sus mantas, todas aquellas cosas para que no pisara la tierra. Y ese mismo pueblo, el día antes, creo que fue, ¿no? El día antes, pidió que lo crucificaran. Qué dolor habría en el corazón de Cristo. Sus discípulos, acobardados, lo habían abandonado. En esa hora, a todo el sufrimiento se le añadía algo más, algo peor. Estaba llevando sobre sí, ¿qué cosa? Toda la carga de pecado del mundo. Podemos imaginarnos la situación en la que se encontraba, físicamente torturado, con una corona de espinas, clavado en una cruz, colgando de sus propias heridas. Físicamente, ¿cómo se sentiría? Y con todo esto, que es lo mínimo que podemos decir en una reflexión como esta, que no tenemos tanto tiempo, ¿cómo se sentiría en su estado de ánimo? ¿Cuál sería la situación emocional de Cristo? Además, con esa inmensa, enorme, descomunal carga que llevaba encima, estaba además, ¿cómo? Desnudo, crucificado, ridiculizado y agonizante. En estas condiciones fue que el ladrón se volvió a él y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Creen ustedes que era poca la fe del ladrón? No se habla de la fe del ladrón. Yo creo que nunca he oído hablar en la iglesia de la fe del ladrón. Pero el cuadro que estaba viendo el ladrón era un hombre que estaba a su lado, sangrante, con una corona de espinas, que había sido burlado, que le habían obligado a cargar una cruz, que estaba agonizando, se estaba muriendo, y que había dicho que era Dios y no hacía nada. No ejercía. Vio cómo humillaban y ridiculizaban a aquel hombre. Vio que aquel hombre que decía ser el Salvador del mundo no se defendía. Vio que aquel hombre que decía ser el Hijo de Dios no ejercía ningún poder sobrenatural. Eso fue lo que vio el ladrón. Había que tener una fe tremenda para reconocer en aquel hombre a Dios. Pero aquel miserable estado, en aquel miserable estado en que se encontraba Jesús, el ladrón reconoció a su Salvador y creyó.
Creyó que aquel hombre agonizante era su Salvador. Creyó que aquel Salvador agonizante podía perdonarle. Creyó, y repito la palabra creyó que aquel Salvador agonizante lo recordaría en el día de su gloria. Le pidió a aquel Salvador agonizante, ridiculizado y desnudo que lo salvara. ¿Cuánta fe había en ese corazón? Creo que comparable con la de Adán, con la de Abraham y con la de otros grandes hombres. Solamente tratemos de imaginarnos el cuadro que estaba delante de ese hombre, que además no había recibido estudios bíblicos. Era un ladrón, un delincuente. Haremos 3 reflexiones a partir de esto y no es muy largo lo que vamos a ver. Yo creo que a lo mejor logramos hacerlo en los minutos que nos quedan. La primera reflexión, el último compañero. El último compañero. Quisiera hacer un recuento de un detalle interesante porque Carlos hablaba esta mañana de la humildad de Cristo. Un recuento de algunos aspectos de su vida. Nació en un pesebre. ¿Su padre quién era? Un carpintero, desconocido. Se sabe quién era porque fue el padre de Jesús, si no nadie se hubiera enterado nunca de que existió un hombre allí que se llamaba José. No se juntó con religiosos fariseos. No se juntó con filósofos saduceos. Observen una cosa, y lo digo un poco colateralmente, entre paréntesis. ¿Quién eran en el tiempo de Jesús? Los fariseos y los saduceos. Realmente ya en ese tiempo eran 2 partidos políticos. ¿Quién era el sumo sacerdote? Ya nos respondía la tradición de que el sumo sacerdote, los hijos de él, sabía que eran los levitas, que toda aquella. No, ¿quién ponía el sumo sacerdote ahora? El gobernador romano. Él era el que lo designaba. Anás, que era el suegro de él, había sido sumo sacerdote unos 5 años antes que Caifás. Y lo casó con la hija de él para asegurarse de que en la familia iba a seguir el gobierno de la iglesia. Era un partido político, era un interés de los israelitas que el sumo sacerdote se llevara bien con el gobierno para que no destruyeran a Israel los romanos. Y era un interés de los romanos que el sacerdote, el sumo sacerdote, fuera amigo del gobernador. ¿Para qué? Para que no tener muchos problemas con el pueblo y no tener que tener una tropa muy grande allí que le resultaba costosa. ¿Y quién era Anás? Anás era un saduceo. ¿Y qué pasaba con los saduceos? No creían en la resurrección. Entonces aquí pasan 2 hechos, entre muchos otros que pueden haber pasado, que son dignos de mencionar. Algunos historiadores creen que los mercaderes que estaban en el templo era de una especie de empresa que tenía Caifás. Y Cristo fue allí y destruyó aquello. Pero Cristo también, descubrió, desenmascaró a los saduceos y a los fariseos públicamente. Pero hay algo peor. Cristo resucitó a Lázaro. Y los saduceos no creían en la resurrección. Y andaban por ahí buscando a Lázaro. ¿Para qué? Para matarlo. Todas estas cosas hacían que Caifás odiara terriblemente a Cristo. Y por esto toda esta conjura para matarlo. A lo mejor si Cristo hubiera ido en otras condiciones, si hubiera hecho amigo de Caifás, no lo matan. Bueno, tampoco nos hubiera podido salvar. Cristo era conocido como amigo de ¿quién? De publicanos y pecadores. Tuvo misericordia de los pobres y desposeídos y enfermos. ¿Con quién andaba Cristo? Hermano, que el otro día, ¿con quién andaba Cristo? Con leprosos, ciegos, mudos, haciéndolo caminar, haciéndolo, ¿verdad? Esa era la gente con la que se reunía Cristo. ¿Cuántos ricos habrían? Yo no lo sé porque la Biblia no lo dice, pero me lo puedo un poco imaginar. En la multitud aquella de 5,000, que eran como 10,000, porque no se contaban las mujeres y los niños, eran más.
cuántos ricos y poderosos habrían allí, que hubo que coger unos pescaditos y Cristo hacer un milagro para que pudieran comer. Esa es la gente con la que se reunió Cristo. Nació un pesebre, no se reunió con los poderosos, se reunió con los pobres de la tierra. Y en la cruz, ¿qué pasa? En la cruz ofrece su vida por el pecado del mundo, teniendo como triste compañía ¿a quién? A un ladrón. Y decimos como triste compañía a un ladrón, porque allí habían dos ladrones, pero el otro se perdió. O sea que el que acompañó a Jesús en el momento de su muerte fue un ladrón. ¿Cómo me gozo de tener un Salvador así? Habría que haber pasado la diapositiva, no me di cuenta. Bueno, no tampoco hace tanta falta. Pueden pasar la diapositiva si quieren. ¿Cómo me gozo de tener un Salvador así? Si Él bajó hasta el ladrón, también bajará hasta mí y hasta ti para elevarnos hasta su gloria. Él bajó hasta la miseria del ladrón, haciendo acopio de qué, no se sabe ni de qué, porque no, de aquel hombre era alguien totalmente destruido lo que había en la cruz. Hizo un acopio, no se sabe de dónde sacó la fuerza en el último aliento para ofrecer una salvación que es una de las pocas salvaciones públicas que hay en la Biblia. Es una de las pocas personas en la Biblia que nosotros sabemos que se salvó. Porque dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Por consiguiente, ese hombre se salvó. Y no recibió estudios bíblicos. No se aprendió las 29 doctrinas. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Cuántas cosas hubo que preparar? No tuvo que confesar sus pecados, ni siquiera no hizo nada. Lo único que hizo fue reconocer a Cristo como su Salvador. Y esto me hace recordar de Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y en ese momento el ladrón creyó y se salvó. Vamos a ver las condiciones extremas en que el ladrón recibió. Perdón, no, estoy diciendo mal. Vamos a ver ahora, a partir de lo que hemos visto hasta aquí, el verdadero sentido de la cruz. El verdadero sentido de la cruz nos proclama, y por eso mencioné Juan 3:16, y hemos hecho toda esta explicación. Nos señala que Cristo no vino a juzgar. ¿A qué vino Cristo? A salvar al mundo. No vino a juzgar a nadie. Hay una serie de versículos que lo corroboran. Por ejemplo, Lucas, puede pasar a la siguiente, pero ya se quedaron atrás dos diapositivas. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Juan 12:47, me gustaría que estuviera aquí para que no tengan que estar, porque son diversos versículos, no los tengan que buscar en la Biblia. En Juan 12:47 dice, y si alguno oye mis palabras y no cree, oiga, aquí dice una cosa muy seria, y no cree, habiendo oído a Jesús. ¿Han reflexionado sobre lo que estoy diciendo? Si alguno oye mi palabra y no cree, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino ¿a qué? A salvarlo. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis. Ahora nos está hablando a nosotros, No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Si Cristo, que es Dios, no juzgó a nadie, ¿quién soy yo para juzgar a alguna persona? ¿Me voy a sentar yo en el trono de Dios a hacer el juicio que Cristo no hizo? Reflexionemos profundamente sobre esto. Estamos hablando de la unidad de la iglesia y uno de los elementos de desunión de la iglesia es el juicio de unos hermanos con relación a otros. Porque con la misma vara que medís, seréis medidos.
Si medís, esto lo digo yo ahora, si medís con la vara de la misericordia, ¿con qué vara te va a medir Dios? ¿Con cuál? Hermano, ¿con cuál vara lo va a medir Dios? Con la vara de la misericordia. Si mides con la vara del perdón, ¿con qué vara te va a medir Dios? Con la vara del perdón. Si mides con la vara de la simpatía, ¿con qué vara te va a medir Dios? Si mides con la vara del amor, ¿con qué vara te va a medir Dios a ti? Con la vara del amor. De nuevo os lo repito, misericordia quiero y no sacrificio. El ayuno que me agrada es el ayuno del amor. Este es el mensaje, hermanos, que nos viene de la cruz. Y les voy a hacer un par, bueno, nos vamos a pasar unos minutitos. Les voy a leer un par de pasajes. El primero aparece en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué tu hermano puede tener algo contra ti? A ver. Pueden haber dos razones. Puede tenerlo contra mí porque él quiere tener algo contra mí. Pero lo más probable es que no sea eso. Es que él tenga algo contra mí porque yo le he hecho algo que no es bueno. Y si yo me acuerdo de eso, en el momento de la ofrenda, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Todas estas cosas nos dicen qué nobleza debe haber en nuestros corazones. Es el mensaje que Dios tiene para su iglesia. Y eso es lo que tenemos que reflexionar. Hasta dónde debe desbordar bondad, misericordia, amor, nuestro corazón. La oveja perdida está en Lucas 15, 4 al 7. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja perdida que se había perdido. He encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Un hermano entró en problemas con la doctrina, con esto, y un día se reunió la junta porque sus cosas no andan bien y lo defraternizó. ¿Qué necesita más de la iglesia, él o nosotros? Pero él necesita más de la iglesia que nosotros porque está fuera de la iglesia. Y lo hacemos. Vamos allá a buscar la oveja perdida, nos dejamos pinchar por las plantas, se nos rompen las sandalias por los pedregales buscando al hermano que hubo que borrar de la iglesia. No. Sin embargo, dice la Biblia que si vamos allá y lo encontramos y lo echamos al hombro y lo traemos para la iglesia otra vez, habrá más gozo en el cielo por ese hermano que por todos nosotros que estamos seguros aquí en nuestra fe. Hay que reflexionar sobre estas cosas, hermanos. Por eso yo quiero predicarle a la iglesia. Porque a veces nos enredamos mucho en otras cosas y nos olvidamos de que necesitamos como iglesia que se nos predique el genuino evangelio de Cristo, que es el evangelio del amor, el que puede hacer de nuestros corazones perfectos delante de Dios, llenos de amor, de misericordia. La cruz no simboliza juicio, sino salvación. El ladrón de la cruz, el último compañero de Jesús en esta tierra, refuerza el verdadero sentido de la cruz de Cristo, que no vino a juzgar, sino a salvar al mundo. Hermano, mira la cruz de Cristo. Considera al ladrón arrepentido que un día verás venir en la gloria de nuestro Salvador y piensa cómo Cristo quiere que seas con tu hermano de fe, con tu congregación, con el otro pecador, con nuestras ovejas perdidas. Piensa en todo eso. La segunda reflexión que vamos a hacer es
el último compañero de Cristo en la tierra, estará entre los primeros cuando Cristo se manifieste en gloria, el día de la resurrección de los justos. En Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Ojalá que yo sea el último hoy en la fila. Que yo sea el último, eso no me preocupa, ¿eh? Que en la fila de los que van a entrar al cielo yo esté ocupando el último lugar. Lo importante es que no me quede afuera, ¿eh? Pero bueno, es importante y es sentido de gozo para nosotros ver cómo aquel ladrón despreciado por la sociedad, que confió en un Salvador moribundo, estará entre los primeros cuando la gloria de Cristo se manifieste. Cuando resuciten los muertos, dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Y el ladrón está entre los primeritos. ¿Verdad? El ladrón. Me gozo porque yo también soy de esos miserables pecadores que confían en un Salvador resucitado. Y así comprendo que mi salvación es, ¿cómo? Segura. Si Cristo en aquel estado en que se encontraba bajó hasta una escoria de la sociedad que se arrepintió y lo ha salvado, ¿cuánto más un Salvador glorificado, resucitado en la plenitud de su gloria, cuánto más podrá hacer por mí? Y yo no soy mejor que el ladrón. Él vino a salvar al ladrón y vino a salvarme a mí también. Tercera reflexión, la salvación de última hora. No está asegurada para todos. Hay un sermón que me imagino que puede ser que el diablo le esté susurrando, principalmente a los más jóvenes, ¿eh? El diablo puede estarle susurrando. A veces los ángeles los tenemos tan poderosos y aparta al diablo, pero a veces el diablo encuentra y viene y nos susurra. Diviértete hoy. Que Cristo te salvará en el último momento. Diviértete, que Cristo te va a salvar en el último momento. En el lecho de muerte puedes recibir el perdón como el ladrón de la cruz. Pero ahora, haz lo que te parezca, diviértete, pásala bien. Pero me parece escuchar al ángel de Dios predicándome otro sermón. No seas ingrato, porque tu Salvador sea bondadoso. No lo provoques porque sea paciente. No practiques una conducta indigna e ingrata porque te haya ofrecido su gracia. No corras el riesgo de perderte porque uno escapó a última hora. No presumas de que serás salvo en el último momento. Si lo haces, considero que tu perdición es justa. Tu salvación debe inducir a la salvación de otros. Tu lugar junto a Cristo debes ocuparlo ahora. Ahora. Y contribuir con Cristo a salvar al mundo. No eludir esa responsabilidad que tienes y que es un honor para cualquier persona. Esa responsabilidad de contribuir con nuestro Salvador a la salvación del mundo. Ahora les voy a leer las conclusiones. No las vamos a desarrollar, solamente leerlas. El ladrón de la cruz fue el último compañero de Jesús en esta tierra y será de los primeros cuando se manifieste su Salvador en toda su gloria. El ladrón de la cruz era una escoria de la sociedad, pero lleno de fe, clamó a su Salvador moribundo en el punto más bajo de su gloria y alcanzó perdón. Hoy un Salvador glorificado, ¿cuánto más podrá hacer por ti? El ladrón de la cruz no era un caso excepcional. Cristo está dispuesto a salvarte en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Cristo no vino a juzgar, sino a salvar. Por eso siempre anduvo con pecadores, consumándose su vocación de piedad en el perdón del ladrón de la cruz. Tú eres hoy como el ladrón de la cruz, próximo a expirar. Por tanto, mira a la cruz,
de donde viene tu salvación, y únete ahora mismo a tu Salvador, hoy resucitado y reinante. Únete a Él en la salvación del mundo, no en el juicio, porque tú también eres digno de juicio y Él no te condena. Que miremos a la cruz desde su vocación salvadora, es mi deseo y mi oración en este día. Muchas gracias.